Bien, buenos días, jóvenes. Gracias por estar nuevamente en esta clase de Matemáticas 2. Vamos a ver el tema de hoy, resolución de problemas de conversiones de unidades en el Sistema Internacional de Unidades y el Sistema Inglés, parte 2. Aprendizaje esperado, resuelve problemas que implican conversiones de unidades del Sistema Inglés, yarda, pulgada, galón, onza y libra. Nombre de sus maestros, Ruperto Rojas González y su servidor Agustín Hernández Pérez. Muy bien, jóvenes. Ahí en la presentación se me olvidó quitarle el día martes, estamos ahora miércoles 17. Bien, vamos a comenzar. A ver, Moisés González, si me alcanzas a escuchar, que nos ayudes a leer, por favor. Si nos alcanzas a escuchar, Moisés. Sí, profe. Alba Adelante. necesita pintar la superficie rectangular de una barra que mide 15.2 metros de largo y 3.5 metros de altura. Cuando acude a comprar la pintura, el encargado de la tienda le informa que únicamente vende la pintura por encargado por galones. Alba sabe que con 1 litro de pintura puede pintar 10 metros cuadrados. ¿Cuántos galones de pintura debe de comprar Alba para que aprovechar al máximo su compra? Gracias, Moisés. Muy bien, jóvenes, pues ya viendo el problema, nos fijamos que la superficie pues es rectangular, entonces vamos a ubicar que es un rectángulo, ponemos sus dimensiones en esa figurita, 15.2 metros de largo por 3.5 metros de altura, ¿verdad? Con esto, ¿qué podemos determinar? Pues cuánto es la superficie que vamos a pintar, ¿verdad? Eso ya lo pudiéramos sacar con el área de un rectángulo. ¿Qué más tenemos que hacer aquí, jóvenes? Aparte de eso, ¿qué se les ocurre? ¿Qué es la pregunta que me están haciendo en el problema? Que con cuántos galones de pintura debe ¿Cuántos comprar galones de para... pintura tiene que comprar? ¿Cómo interrumpe? Ok, entonces tenemos que hacer algunas conversiones, ¿verdad? También aquí. Vamos a ver, aquí también creo nos da otro dato donde nos dice que Alba sabe que con 1 litro de pintura puede pintar 10 metros cuadrados, ¿verdad? Entonces primero vamos a encontrar el área, ahí ya la tenemos, sustituimos 15.2 metros por 3.5 metros y nos da una superficie o área, ¿sí? De 53.2 metros cuadrados. Bien, ¿qué sigue ahora, jóvenes? Ya sabemos cuál es la superficie a pintar. ¿Cuántos galones se necesitan? ¿Cuántos galones? Muy bien. Muy bien, para esto pues vamos a hacer unas conversiones, ¿verdad? Dice, ¿qué se puede hacer a continuación? Una manera de continuar con la resolución de este problema consiste en calcular la cantidad de pintura necesaria para cubrir toda la superficie de la barda. Entonces se analiza la relación entre el área a pintar y la cantidad de pintura necesaria. Para ello se elabora una tabla de valores como la que se muestra a continuación y se realiza la siguiente pregunta. ¿Qué cantidad multiplicada por los valores del área a pintar da como resultado los valores de la cantidad de pintura? Vamos a observar, jóvenes, una tablita como las que ya hemos estado trabajando, ¿sí? Donde ahora en vez de columnas me lo pone por renglones, pero pues es lo mismo, ¿verdad? Nada más hay que observar eso. Dice primer renglón, área por pintar en metros cuadrados, ¿sí? Y tenemos ahí que tenemos 10 metros cuadrados, que eso corresponde a 1 litro de pintura, ¿sí? Ahí viene abajo. Y luego nos dice en el primer renglón, en la segunda parte, dice 53.2 es el área a pintar, ¿verdad? Pero ¿con cuántos litros? Entonces, de alguna manera también aquí ya tenemos nuestra regla de 3. A veces las reglas de 3 podemos hacerlas en tablitas de forma vertical por columnas o en renglones como están aquí. Entonces aquí fíjense la pregunta que nos dice, ¿qué cantidad multiplicada por los valores del área
a pintar, da como resultado los valores de la cantidad de pintura. Es decir, 53.2, ¿por cuánto lo tendríamos que multiplicar? Por 10. Realmente. Sí, adelante. Por 1 entre 10. Por Correcto, correcto, por 1 entre 10, ¿verdad? Así es, realmente lo que vamos a hacer es multiplicar 53.2 metros cuadrados por 1/10. ¿Y de dónde sale eso, jóvenes? Pues de la regla de 3 que ya han estado manejando ustedes anteriormente. Si se fijan aquí se va a multiplicar cruzado, ¿verdad? Y quedaría 1 por 53.2 y eso se divide entre 10. Que pudiéramos tomar como un factor 1/10 y es lo que me están preguntando aquí. Entonces el factor es 1/10 y vamos a obtener 5.32 litros. Muy bien, una vez que ya sabemos cuántos litros vamos a utilizar, ¿qué vamos a hacer ahora con esa cantidad de litros? ¿Qué me preguntaba al inicio? ¿Cuántos galones? ¿Cuántos Necesitamos galones? dividir el resultado entre... Muy bien, Ricardo. Dice, ahora se deben convertir las unidades de la cantidad de pintura que se obtuvo a galones. Se sabe que se deben adquirir 5.32 litros de pintura y que un galón es equivalente a 3.785 litros. Entonces vamos a sacar la equivalencia aquí. Un galón equivale a 3.785 litros y de aquí armamos nuestra reglita de 3. Nos vuelve a preguntar también, dice, ¿qué factor multiplicado por la cantidad de pintura en litros da como resultado la cantidad de pintura en galones? ¿Sí? Igual podemos plantear nuestra regla de 3 y de ahí podemos sacar un factor. Miren, ahí lo tenemos. Fíjense cómo nos la está dando aquí. Fíjense, un galón, ¿sí? Sobre 3.785 litros, que sería la equivalencia. Dice, ¿cómo? Esto se va a dividir. Se hace una división y sacamos 0.264 galones por litro. Entonces, este es el factor que vamos a utilizar, ya sea 1 sobre 3.785 o en forma decimal 0.264. Entonces, aquí vamos a multiplicar la cantidad que ya teníamos de 5.32 litros por ese resultado que sacamos en la división. Y de esta manera vamos a sacar el resultado ya en galones. Al multiplicar 5.32 por 0.264, vamos a obtener 1.4 galones, que es lo que vamos a utilizar para pintar esa pared. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? No. No, ninguna. No, Ok. profe. Entonces, No. realmente, muy bien. Realmente podemos seguir utilizando las reglas de 3, nada más que aquí nos están preguntando de otra manera para saber qué factor estamos utilizando. Pero recuerden pues que esos factores los podemos sacar de las reglas de 3 cuando planteamos nuestra proporción. ¿Sale, vale? Muy bien. ¿Quieres continuar, maestro Ruperto? Sí, profe. Adelante. Gracias. Bien, jóvenes, ¿se acuerdan que en la semana anterior también vimos algo sobre la densidad? Entonces vamos a retomar otra vez ese concepto de la densidad. ¿Se acuerdan qué era la densidad? Que algo sea líquido, sólido o gaseoso. ¿Qué más? Ahí está, jóvenes, presente. Es la relación entre la masa y el volumen que hay en un material, ya sea líquido, sólido o gaseoso, como La lo acabo de relación mencionar. entre su masa y volumen. Así es. Esa es la densidad. Entonces, jóvenes, con esta información que ya tenemos, que la volvemos a retomar, vamos a resolver la siguiente situación que se nos va a plantear. Dice, tenemos un prisma de aluminio cuya masa, ¿se acuerdan qué es la masa? Lo que pesa. Lo que pesa. Entonces, Ay. tenemos que tener bien claros esos conceptos, jóvenes, para poder entender el problema. Entonces, tenemos un prisma de aluminio que pesa o tiene una masa de
1188 libras. La pregunta que se nos plantea, ¿cuál es su densidad en kilogramos por cada metro cúbico? Entonces tenemos que hacer un montonal de conversiones ahora, jóvenes. Entonces vamos a ver cuál es, qué se tiene que calcular para tener la masa y el volumen primero. Pues la masa ya sabemos que es de 1188 libras. Por lo tanto, vamos a expresar la densidad en kilogramos por metro cúbico. Entonces, para ello, las medidas del prisma son las siguientes. Ese es el dato que nos hace falta. Ahí tenemos las dimensiones, las 3 dimensiones de nuestro prisma. De base, por un lado mide 1.5 FT. ¿Se acuerdan qué es FT? Son Pies, muy bien. Entonces, el ancho de la base mide 25 centímetros y la altura del prisma mide 68.9, ¿qué? Pulgadas. Pulgadas. Entonces, si se fijan, jóvenes, necesitamos hacer un montonal de conversiones para poder resolver el problema. Entonces, una manera para iniciar la solución de este problema es convertir todas las unidades de masa ¿a qué? A kilogramos, porque esa es una de las partes que se nos está solicitando. Y de la longitud, todas las debemos a convertir a metros, porque si ustedes se fijan en la pregunta que nos hace, es ¿qué se tiene que... Acá, ¿dónde estaba? ¿Cuál es la densidad en kilogramos por metro cúbico? Entonces, todas las unidades las tenemos que tener convertidas en kilogramos y a metros para poder dar solución al problema. Entonces, vamos calculando primero el volumen del prisma, jóvenes. Vamos a ver, como lo tenemos que convertir todo a metros, vamos a ver la equivalencia de los pies en metros y ahí la tenemos. El largo de la base de nuestro prisma mide 1.5 pies y la equivalencia que tenemos es de que un metro equivale a 3.28 pies. ¿Qué debo de hacer para convertir esos pies a metros, jóvenes? Dividir. Divide y vencerás. 0.45 equivale. Así es, jóvenes. Divide y vencerás, o de otra forma, podemos establecer nuestra proporción. O sea, ya tenemos aquí en el primer dato que nos dan un metro equivale a 3.28 pies. Entonces, 1.5 pies en la misma columna, ¿a cuántos metros equivale? Entonces, aquí ya tengo mi proporción. Multiplico cruzado y divido entre 3.28, que es lo mismo que ustedes comentaron, que era dividir esas dos cantidades. Nada más que hay que tener en cuenta cuál voy a poner en el dividendo y cuál en el divisor. ¿Sale? Entonces, lo realizamos, jóvenes, y obtenemos una equivalencia aproximada de 0.4573 metros. Entonces, eso es lo que equivale a nuestro largo de la base. Entonces, tómenlo en cuenta, váyanlo anotando para hacer los siguientes cálculos. Ahora vamos a convertir ¿cuáles, jóvenes? El ancho. El ancho mide 25 centímetros. Si lo voy a convertir a metros, ¿qué debo de hacer? Sencillísimo. Es del mismo sistema. Potencias de 10. Dividir entre 100. Correcto. ¿Por qué entre 100? Porque un metro equivale a 100 metros. A Porque 100 un metro equivale centímetros. a 100 A 100 centímetros. centímetros. Correcto, jóvenes. Entonces, ¿cuál es el resultado de dividir 25 entre 100? 0.25. 0.25. Solamente recorremos nuestro punto decimal, los ceros que tenga, ¿verdad? Entonces, son 2 ceros, los recorro 2 lugares. Ok. Entonces ya tengo 2 dimensiones convertidas a la unidad de medida que se me está solicitando, que son metros. Me falta la altura del prisma. ¿En qué unidades? ¿Se acuerdan en qué unidades nos las daban? En pulgadas. En pulgadas.
Entonces vamos a convertir esas pulgadas a metros, jóvenes. Y ahí tenemos el factor de equivalencia, que es una pulgada equivale a 0.0254 metros. Entonces planteamos nuestra proporción y alguien que me diga cuál es el resultado. Ahí está la proporción, nada más es hacer el cálculo. 1.75. 1.75, ¿qué operación tengo que hacer? Dividir, ¿no? Multiplicar Multiplicar. 68.9 Por por 0.0254 entre 1. correcto. Muy bien. Entonces, al hacer ese procedimiento, el resultado que había mencionado anteriormente un compañero. Entonces, el valor de la altura de ese prisma ya convertido a metros es de 1.75. Muy bien, jóvenes. Ahora sí ya tengo mis tres dimensiones de este prisma en una misma unidad de medida, que es la de metros. Ahora, ¿cuál es la fórmula para calcular el volumen de un prisma? Ya lo vimos también ayer, lo retomamos. ¿Qué debo de hacer ahora? Multiplicar todas las dimensiones que tienes. Multiplicar con todas las dimensiones. Muy bien. Entonces, ¿cuánto va a ser eso? Sería área de la base por altura. En pocas palabras, todas las dimensiones. ¿Cuánto sería, jóvenes? ¿Sí tomaron nota de todos los números de todos los valores que estuvimos obteniendo? No los tomaron. No. A ver, vamos a calcular el área de la base. Ahí están, jóvenes. ¿Cuánto es? $0.4572 multiplicado por 0.25. ¿Cuánto es eso? $0.1143. Metros cuadrados, porque estamos multiplicando metros por metro. Ok. Ahora, ¿qué sigue? Eso multiplicado por ¿cuánto? Por la altura que la acabamos de calcular. 0.75. 1.75. Entonces, ¿cuánto es? 1.75. Ahí lo tenemos. 0.2 metros cúbicos. Entonces, al multiplicar las tres dimensiones de nuestro prisma, ya tengo el volumen en metros cúbicos. Entonces es 0.2 metros cúbicos. Pero ¿qué falta ahora para resolver el problema, jóvenes? Nos pide la densidad. ¿Se acuerdan cuál es la fórmula de la densidad? Y nos falta convertir todavía las libras a kilogramos. Aquí tenemos el factor de conversión, jóvenes. 1 kilogramo es igual a 2.2 libras. Entonces, si planteamos nuestra proporción, sería 1 kilogramo corresponde a 2.2 libras, así como cuántos kilogramos le corresponden a 1188 libras. ¿Qué debo de hacer para obtener esa equivalencia? Aquí tengo mi regla de 3, jóvenes, explícitamente, miren. Multiplico cruzado 1188 por 1. Por 1 y se divide entre dos juntadas. Así es, ¿cuánto es? 540. 540 kilogramos. Entonces, se eliminan o se cancelan las libras con las libras y nos quedan kilogramos. Por lo tanto, ya tenemos las unidades. Ahora sí, jóvenes, recuerden que la masa es la densidad es la relación que hay entre la masa, o sea, el peso que tiene ese objeto, con relación a los metros cúbicos, que en este caso son los que nos están solicitando. Ya tenemos kilogramos, ya tenemos metros cúbicos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos toca hacer?
Dividir 540 entre los metros cúbicos. Muy bien, perfectamente contestado. Entonces aquí tenemos la fórmula. A veces van a variar las literales, jóvenes. En la otra ocasión les mostrábamos con la letra D la densidad. En esta ocasión nos están poniendo la letra P. Pero pues al fin de cuentas, el procedimiento es el mismo. Entonces, densidad es igual a dividir la masa, que es el peso, entre el volumen, que es la capacidad que tiene este prisma. Entonces, al efectuar esta división, nos quedaría 2.700 kilogramos por cada metro cúbico. Entonces, esa es la densidad de este objeto que se nos planteó en el problema, jóvenes. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta hasta ahorita, alguna sugerencia. Nos regresamos, ¿en qué parte? No, todo claro. Entonces, jóvenes, aquí recuerden que debemos de tener en cuenta bien a la hora de resolver un problema, en este caso de conversión de unidades, debemos de tener bien claro qué es lo que se nos está solicitando y ver qué unidades de medida van a intervenir para si el problema no me las está otorgando en esas unidades, pues lo primero que debo de hacer pues es convertir esas unidades de medida al sistema que se me está solicitando. En este caso, ¿cuál sistema es de cuál sistema teníamos inicialmente y a cuál convertimos? A ver, ¿qué me dice? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Que tenemos... Estaba en el sistema inglés. Estaba en el sistema inglés y convertimos al Sistema internacional. sistema internacional. Entonces, eso es lo que tenemos que tener bien claro, jóvenes, a la hora de resolver un problema de este tipo. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Ok, jóvenes. No. Entonces, esperemos que no tengan alguna dificultad y si no, pues nos hacen sus preguntas sobre este problema. Adelante, profe Agustín. Sí, gracias, profe. Nada más comentarles, jóvenes, va a haber problemas como este que acabó de explicar el maestro Ruperto, que está un poquito largo el problema, ¿verdad? Y hubo necesidad de hacer varias conversiones. Muchas de las ocasiones, pues podemos equivocarnos en más de algún cálculo, pero se tiene que volver a retomar el problema para irnos paso a paso. Entonces, no hay que desanimarnos y llevar un orden, como decíamos anteriormente, ¿verdad? El reto de hoy pues es parecidito al problema anterior, incluso viene en la clase de ese día, en Aprende en Casa, pero viene poquito más tranquilo, no son tantas conversiones como en el que acabamos de ver. Pues nada más, jóvenes, estarles agradeciendo que se están conectando y no se les olvide estar mandando sus actividades para este último trimestre. Gracias, jóvenes. ¿Alguien nos puede ayudar a leer? Yo, Yo. profe. Adelante, Paulina. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Winston Churchill, ¿verdad? Bueno, muy bien. Ahí tienen ese mensajito, ¿verdad? Que no hay que desanimarnos, sino que hay que ir adelante todo el tiempo.